Estamos en la penúltima clase de esta materia y lo que pueden ver en la pantalla es algo que nos mandó Mary. Ella está en Bolivia y cuando estamos hablando del paisaje lingüístico ayer, ella me mandó estas fotos de algunas señales que ella ha visto y pueden ver que son trilingües. Dos son trilingües. El del hospital es bilingüe, tiene español y aymara. Y en el aeropuerto también tiene el inglés. Y es interesante que en una de las señales del aeropuerto, que es aymara primero, inglés, después el español, otro aymara, español, inglés. Y por la diferenciación del tamaño de las letras y los colores también se puede ver que se hace una diferencia en la importancia o están destacando o escogiendo a un idioma sobre otro para darle un poco más importancia. Entonces, gracias Mary por habernos compartido esto, que es un ejemplo de cómo uno puede hacer un estudio del paisaje lingüístico en su vida diaria, solo abriendo los ojos a observar cosas que siempre están ahí, que muchas veces no notamos, no observamos que están indicando algo sobre las actitudes o el uso en cuanto a los idiomas que están presentes. Muy bien, hoy vamos a hacer algo que es nuevo, nunca he hecho esto en este curso antes, pero estaba pensando de que en los últimos años han desarrollado varios programas de computación, herramientas, métodos que se usan o en el desarrollo lingüístico o en la documentación. Entonces, estos recursos debemos por lo menos mencionarlos. Hemos hablado mucho de la teoría y mucho de lo que se debe hacer, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, la documentación? Mencionamos eso de BOLD, de la documentación oral, que es un método que se puede usar, pero hay muchos otros recursos. Y por supuesto no tenemos tiempo para mencionar a todos. Entonces lo que hice es fui a la página de SIL, donde aparecen muchos los programadores y los expertos de SIL han hecho mucho durante las últimas décadas para ayudar a los lingüistas con fuentes, con programas para manejar datos y muchos recursos. Pero escogí algunos de esa página que creo que son más útiles, más prácticos para nosotros que estamos pensando en cómo trabajar con una comunidad para su propio desarrollo de sus idiomas. Entonces, hay recursos impresos, escritos, hay muchos manuales, el libro de texto de este curso, la guía que hemos usado, si tiene interés en la documentación, hay un manual de documentación publicado por SIL, pero está en inglés, no ha sido traducido al español. Y hay muchos otros libros sobre los temas que hemos tocado. La amenaza de los idiomas, desplazamiento, programas de alfabetización, de cómo apoyar a un idioma. Hay una literatura bastante grande. Desafortunadamente casi todo está en inglés. No he podido encontrar mucho que ha sido traducido al español,
y eso puede ser que no estoy buscando en los lugares apropiados para encontrarlo, pero eso ha sido una frustración con este curso y con otros cursos en la sociolingüística, que la mayor parte de la literatura está en inglés. Entonces, hay toda una biblioteca que pueden ir a buscar recursos para leer más, para saber más, para encontrar ejemplos de lo que se ha hecho, y hay que aprovechar de todos estos recursos. Pero también hay programas y otras herramientas que podemos usar, y uno se llama Flex. Yo creo que tal vez si siguen y toman un curso de métodos de campo, van a conocer a este programa. Flex quiere decir Fieldworks Language Explorer, explotador de los idiomas, y es un programa que facilita la organización de datos léxicos. Entonces, si uno, cuando entran en el curso de morfosintaxis, van a estar hablando de una base de datos léxico, que es una colección de palabras más que todo. Y este programa ayuda al lingüista a recopilar estos datos, ponerlos en una forma organizada, poder hacer anotaciones, descripciones morfológicas y aún fonológicas de las palabras y de las formas del idioma. Uno puede entrar textos, narraciones, textos completos en un idioma, y el programa, cuando uno comienza a hacer el análisis morfológico, dividiéndolo en sus partes, el programa va aprendiendo. Recuerda que cuando apareció esta palabra antes, tenía estos morfemas, entonces ayuda bastante en lo que se llama la interlinearización de textos, que es algo muy importante en el análisis lingüístico, de ver cómo se forman las palabras, cómo funciona la gramática, y también se puede poner las definiciones de todas las palabras, y así todo esto se maneja en una base de datos y crece con todos los datos recopilados, y así facilita la construcción rápida de un diccionario publicado. Y usando esto con algunos otros programitas, utilidades, uno puede sacar un diccionario en una forma bonita, nítida, que ya se puede publicar bastante fácilmente, sin mucha ayuda técnica, sin tener que pasar por todos los procesos de la imprenta y todo que eso implica. Y tal vez puede ser que estoy equivocado, pero yo creo que Flex también tiene una utilidad que se llama Notebook, cuaderno, que sirve para organizar observaciones antropológicas o sociolingüísticas. La desventaja de casi todos los programas de SIL es que no funcionan en el Mac. Entonces, no puedo usarlos. Antes he usado este de cuaderno cuando tenía una computadora de Windows, y me gustó mucho. Es muy bueno si uno quiere hacer observaciones, de que vi a dos mujeres hablando en la calle y hablaban de cierto tema y usaron estos idiomas. Todo es muy bueno para estudios así, sociolingüísticas, que uno puede identificar cada observación por su lugar, por sus participantes, por los idiomas que se usaban, y así rápidamente
salen las pautas de uso, las normas de uso que existen en una comunidad. Entonces, ya he tenido mi Mac por ya casi 10 años, entonces no sé si todavía existe este cuaderno dentro de Flex, pero yo sé que sí todavía puede conseguirlo, descargarlo del SIL. Y otra ventaja de Flex es que facilita la colaboración en línea. Muchos programas anteriores uno entraba sus datos y si quería compartirlos tenía que mandar un disco o un USB o copiar todo, y si la otra persona hizo cambios tenía que pasarlo otra vez para que se sincronizan las dos copias, y fue bastante difícil colaborar y mantener sincronizados las dos copias, o si hay más, aún más difícil. Si son 5 personas trabajando en el mismo proyecto, alguien tenía que guardar la copia máster del base de datos, porque con muchos cambios fue difícil manejar la información. Ahora, Flex se puede compartir en línea y todos los usuarios siempre están mirando la misma forma del base de datos. Entonces, ahí está el URL, pueden ir a ver y bajarlo. Es gratis, es un programa bastante poderoso, tiene mucha capacidad y es una ayuda, especialmente si piensan que van a hacer bastantes estudios lingüísticos o si quieren usar este cuaderno para comenzar a hacer sus observaciones. Otro programa que se ha desarrollado más recientemente es este programa que se llama We Say. Nosotros decimos, es We Say. Y eso ayuda a los miembros de una comunidad en la construcción de un diccionario en su propio idioma. Entonces, esto es un programa que está diseñado para el uso por miembros de la comunidad. Necesitan un poco de habilidad o conocimiento de cómo usar una computadora, pero no requiere mucho conocimiento de programación o de cómo funcionan las computadoras. Y es un programa que ayuda a los nativo hablantes a pensar de palabras en su idioma y anotarlas con datos básicos. Entonces, sugiere campos de conocimiento. Tienen palabras sobre la agricultura. ¿Cuáles son? ¿Cómo hicimos cuando estamos pensando de los campos de conocimiento? El programa tiene muchas categorías que propone que uno puede comenzar a pensar de las palabras, pueden entrarlos, pueden identificarlos si son sustantivos, si son verbos, pide si hay sinónimos, si hay otras palabras para la misma cosa y cuáles son las palabras relacionadas, y así pueden comenzar a crear una base de datos bastante grande y en una forma muy rápida. Y hay un método que vamos a mencionar al final que se llama la colección de palabras rápidas, que generalmente se hace en un taller o un seminario, que miembros de la comunidad o de varias comunidades están en el mismo lugar y usan este método de coleccionar, de recopilar palabras en una forma muy rápida. Entonces, este programa ayuda mucho en esto porque es fácil, es sencillo de usar
y un comité, un grupo de personas que hablan un idioma pueden colaborar y así comenzar a documentar el vocabulario de su idioma muy rápidamente y muy fácilmente sin tener que ser lingüistas. No tienen que conocer todas las categorías, pero sí pueden producir mucho. Y el programa puede ajustarse a las necesidades de cada proyecto. Se puede cambiar el idioma ¿cómo se llama? Interfase. Entonces, eso ayuda que las comunidades pueden usarlo. Y también hay varias funciones en el programa que son un poco más sofisticados, que se puede esconderlos al principio y cuando ya los usuarios ya saben más, sienten más cómodos con el programa, pueden encenderlos y ya hay más y más funcionamiento dentro del programa. Y otra ventaja es estos grupos pueden trabajar y todos los datos pueden trasladarse a Flex fácilmente, entran en la base de datos grande del programa y así varios pueden estar trabajando para recopilar y coleccionar estas palabras y todo va al mismo base de datos para coordinar con el proyecto. También es gratis, se puede ir a descargarlo y comenzar a usarlo. Y en el sitio de SIL hay algunos manuales, hay algunos videos que demuestran cómo instalar el programa, cómo configurarlo y así. Pero todo está en inglés. Ese idioma asesino. Muy bien, hay otro programa que se llama Say More, diga más. Y esto es diseñado para la documentación de un idioma, facilita la organización de grabaciones de audio y de video para la documentación. Entonces, uno puede ir con su grabadora, con su cámara, documentar, grabar ejemplos del uso del idioma o se puede llevar su computadora usando una cámara y grabar directamente a la computadora. Y este programa es una manera de manejar todos estos archivos de audio, archivos de video, de categorizarlos, de identificar quiénes son los hablantes, la fecha, el lugar, todo eso que se llama metadatos sobre los archivos y es una manera así de manejar esto. Y tiene utilidades para convertir de un formato a otro. Si uno lo graba en MP3 o MP4 y lo quiere en AVI, se puede hacer las conversiones usando este programa. Como dije, puede organizarlos usando los metadatos sobre todos los participantes, el tópico, cosas así. Puede anotarlos si hay observaciones sobre qué está pasando o se necesita una explicación de por qué por qué parecen que están enojados. Se puede poner estas anotaciones para explicar la situación y qué está pasando. Y también estos datos también se pueden exportar a otros programas. Hay muchos programas, no solamente de SIL, pero de muchos otros para editar, para manejar archivos de sonido, archivos de video. Hay unos que
uno puede meter una transcripción dentro del mismo archivo. Entonces ahí está el audio, uno puede poner la transcripción, a veces hay una indicación de las formas del sonido y hay muchos programas, varios programas para hacer este tipo de análisis. Y también se puede importar estos archivos a Flex, que tiene la capacidad de no solamente mantener datos escritos, sino también mantener los datos de video o de sonido. Otro programa se llama Language Forge. Es una aplicación en el web, en el internet, para la construcción de diccionarios. Estos programas que mencionamos, Flex, es un programa que yo descargo, tengo en mi computadora, aquí está el programa conmigo. Si alguien quiere usar Flex, tiene que descargarlo a su propia máquina. Tenemos que buscar la manera de compartir los datos. Language Forge es una aplicación en el internet que uno solo tiene que tener un browser para llegar al sitio de Language Forge y puede comenzar a construir su diccionario así, sin tener que descargar un programa. Y esto lo hace mucho más accesible a varios colaboradores. Entonces, lingüistas, miembros de la comunidad, otros interesados, todos pueden ir al mismo sitio en el web y ver los datos, y se puede controlar quién puede hacer cambios, quién solo puede observar, dar niveles de permiso para el acceso y así controlar, proteger los datos de interferencia de personas que no deben estar ahí haciendo cambios. Entonces, la ventaja es que no necesito un programa especial, sino todo está ahí accesible a cualquier persona que tiene la voluntad de colaborar y a quien se le dé el permiso. Y eso también es un programa de SIL, pero como es un sitio donde acumulan los datos de varios idiomas, tiene su propio URL, que es Language Forge. Otro sitio de web es Webinary, que es una combinación de web y diccionario. Y es una manera de publicar un diccionario en forma digital, es decir, poner su diccionario en el internet, en el sitio. Entonces, si uno va a este sitio, va a encontrar que tienen una lista de más de 100 diccionarios en varios idiomas que ya han sido subido al Webinary, y ahí están son diccionarios formateados, páginas para las palabras que parece como un diccionario, y ahí los datos son accesibles a la comunidad, a los lingüistas, a quien quiera acceder a la información. Y sí. Bueno, tendría que, depende del formato de su diccionario. Si lo ha hecho en Flex, si sus datos están en Flex, es muy fácil subirlos. Si está en un procesador de palabras, tendrá que hacer ciertas conversiones para que pueda subir los datos.
A lo que me refiero más es como si hay un filtro para para que tengamos la certeza de la veracidad del concepto. Creo que es la responsabilidad de cada persona que contribuye. Y como es público, como hay otros mirando, si hay problemas, alguien va a hacer un comentario, comunicar con los dueños de los datos para decirles que esa palabra no existe o esa palabra no está bien definida o hay otras palabras que deben incluir. Y eso es la ventaja, que es abierto, es compartido y otros pueden participar. Muy bien. Y entonces ya hemos pasado de unos programas que se usan para recopilar datos, para construir una base de datos. Y ya con Webinary y estos programas pueden ver que estamos pasando a programas que se pueden usar para producir materiales. Y pueden ver también que hasta ahora el enfoque ha sido más que todo en diccionarios. Es parte de la solución del desplazamiento y la necesidad de documentación que muchos quieren hacer diccionarios. Pero también es parte del problema que un diccionario no siempre es la solución al problema. Y hemos mencionado que si el problema en una comunidad es la falta de transmisión intergeneracional, puede ayudar un diccionario, pero sería más efectivo, más eficaz enfocar en promoción, motivación, métodos de adquisición oral del idioma. Y un diccionario ayuda a documentar, pero no necesariamente ayuda en la adquisición del idioma en forma oral. Pero hay algunos que están enfocando en programas de enseñanza de los idiomas. Ustedes tal vez ya saben algunos de los programas comerciales para idiomas grandes como Rosetta, ahora hay Babbel y Duolingo, que muchos están enfocados en idiomas dominantes, grandes, ya bien documentados, idiomas no tan amenazados, pero hay algunos que están pensando en cómo aplicar esa misma tecnología a los idiomas locales no dominantes, en que cómo pueden las comunidades participar en desarrollar sus propios programas de adquisición del idioma. Y hay algunos dentro del CIL también en otras agencias que están trabajando con comunidades en diseñar algo así para varios idiomas. El problema es que no hay un sistema generalizado. Para cada idioma hay que diseñar un programa específico para el idioma. Y no hay algo como WISE o CMOR que uno solo se puede coleccionar datos y salen las lecciones de aprendizaje. Hay que pensar en, necesita más participación de un experto, de un lingüista, de una educadora para ayudar en el diseño de estos programas. Pero ahora de Bloom es muy nuevo, ya tiene como tal vez 2 años que ha sido disponible.
Y eso es una respuesta a la necesidad de literatura. Si queremos introducir la alfabetización, muchas veces el problema es que no hay suficientes libros. Podemos elaborar una cartilla, algunos libros de cuentos sencillos, pero ¿cómo producimos una cantidad de literatura que es suficiente para motivar a los lectores de que querrán leer más, que no solo van a leer los mismos cuentos sencillos miles de veces, sino ya quieren más, quieren saber o leer otra literatura. Entonces, Bloom fue diseñado no para la creación de un libro, sino para la creación de una biblioteca. ¿Cómo hacemos una biblioteca completa de literatura de varias clases en cierto idioma? Entonces, esto viene de su página del web, que requiere un montón de libros para incentivar la alfabetización y la práctica que se necesita para desarrollar alfabetismo real, lo que nosotros llamáramos alfabetización sostenible. Pero ¿quién producirá tantos libros? ¿Cómo encontraremos el tiempo para hacerlo? ¿Dónde encontraremos el contenido? Entonces, Bloom facilita la producción de una biblioteca amplia en un idioma. Entonces, es un programa que tiene la tecnología de producir un libro. Entonces, no tiene el contenido, pero sí tiene la pauta o el formato de un libro, y la comunidad puede llenar este formato con su propio contenido. Entonces, puede decir que quiero un libro que es de cierta clase y va a tener dibujos o fotos. Entonces, hay una pauta que pueden llenar con el texto, con las fotos, los dibujos, pueden ajustarlo, pero es bastante fácil de producir un libro. En los días anteriores, cuando queríamos hacer aún un libro pequeño, fue un relajo de en qué página aparece aquí, qué página pongo aquí, para que cuando todo está junto, que las páginas salen en orden y que la foto sea cerca del texto. Y entonces este programa ayuda con todo eso. Se puede vincular la foto con el texto. Si el texto mueve, la foto mueve también, y así es una ayuda tremenda para las comunidades que alguien tiene algo que quieren compartir en forma escrita, pueden hacer su libro y sale rápido, y hay así manera de imprimirlo o de compartirlo en forma digital. Entonces, eso es el propósito de este programa, en que una comunidad puede producir mucha literatura muy rápidamente y sin los retrasos que siempre ocurren en publicar algo, que hay revisiones y correcciones. Y bueno, yo acabo de recibir un capítulo de un libro que van a sacar. Yo entregué el capítulo hace un año y esta semana me mandaron el capítulo para ver si todo está correcto. Y dicen, vamos a comunicarnos con usted en los siguientes meses para avisarles cuando ya está listo para mandar a la imprenta. Entonces, y esto es solo un capítulo, nada más. Entonces, el proceso de la impresión, de la publicación, ha sido muy complicado, muy difícil, y esto es una manera
hacerlo más rápido y así aumentar la cantidad de literatura que existe en el idioma. Rebeca tenía. Yo tuve una experiencia con este programa, me lo instalaron en la computadora y estuve trabajando una semana con unos traductores en la ciudad de Puebla y estábamos justo usando este programa entre otros. Entonces tuve la oportunidad de hacer varios pequeños libros y cosas así, y es como muy fácil de usar y tiene muchas opciones. Aquí lo tengo abierto y tiene, por ejemplo, libro básico, libro grande, libro nivelado, tiene calendarios. Entonces tienes una gran posibilidad para armar tus cosas, puedes insertar fotos, puedes insertar audio incluso. Y por ejemplo, si lo vas a mantener en digital y después lo vas a meter a un celular o algo así, puedes ir pasando el libro e ir contando con tu voz, leyendo lo que dice en el libro. Y me parece como muy útil y muy sencillo. Entonces, para las personas que están haciendo todo este material, una que les gusta mucho y además no les toma mucho tiempo y pueden, como usted decía, hacer una producción amplia. Sí. Muy bien, gracias, Rebeca. Debes compartir su pantalla. Claro, sí. ¿Estás conectado al Zoom o? Oh, ok. Sería bueno verlo, a ver cómo. ¿Cómo? Entonces quito el mío para... Pero le voy moviendo, le muevo esto. Bueno, esa es como la aplicación y ese que está en la imagen es un calendario, me parece. Y es del náhuatl de Huautenango en la sierra de Puebla. Y si lo vas bajando, ahí está como el... Y ahí del lado izquierdo están los 4 que yo hice en esa práctica. Y uno es calendario y otros son libros. Y cada libro tiene como un texto corto que a la vez lo puedes escuchar. Y por ejemplo, ese, si quieres, bájale. Ese calendario, en todo lo que haces aparece tus derechos de autor. Ellos te asignan uno. Y, por ejemplo, ahí está lo de los derechos de autor. Más. Y ahí está, ese es un calendario y
ahí está la imagen del calendario, lo que iría en la parte de arriba, si lo imprimiéramos, y el nombre del insecto. Y después tiene, si lo bajas más, está el calendario y está de la forma en la que ellos lo escriben. Y así, y si pueden, va bajando y está todas las imágenes y así. Entonces, y en la parte de abajo, del lado izquierdo, están como las plantillas que se pueden usar como base para aplicar para usar Bloom. Y tú puedes crear uno desde cero o puedes usar una plantilla y basarte en la plantilla para hacer un calendario, un libro grande o cualquier otro. Y ya. Muy bien, entonces este programa tiene mucha utilidad, muchas ventajas. Um, Cuando están entrando en un programa de alfabetización y hay necesidad de producir literatura. Y el programa ha ganado premios por su utilidad. Muy bien, entonces vamos a hablar de algunos métodos. En el curso hemos estado usando la teoría del modelo de uso sostenible, pero el método que hemos usado es más que todo el método de la guía, que es un proceso participatorio en que la comunidad puede diagnosticar su propia situación usando los conceptos del modelo, pero las actividades representan una manera de guiar, de facilitar el proceso en una comunidad. Y hay un manual para facilitadores que acompaña a la guía. No estoy seguro si está en español o no. Voy a ver. Les comparto cómo conseguirlo. Pero eso es un método, no es el único método. Entonces, han habido contextos en que no todas las actividades de la guía funcionan bien. Entonces, el facilitador tiene derecho, tiene la responsabilidad de buscar otras actividades o otra manera de ayudar a la comunidad en el proceso del Zoom. Y así hay varias maneras en que uno puede implementar los conceptos que hemos aprendido. Y ya mencionamos en cuanto a la documentación el método de BOLD. No hay un programa que nos ayude en eso, pero sí podemos usar algo como Seymour o otro programa para manejar las grabaciones que salen de este proceso. El BOLD, como ya saben, es un método para construir una base de datos documentarios de un idioma en una forma rápida y participativa y sin depender de que la comunidad sea alfabetizada, porque las transcripciones son orales, no escritos, y el análisis puede venir después de esta recopilación de los datos. Otro que mencioné hace unos minutos es este modelo, este
método de colección rápida de palabras. ah, y generalmente eso se hace en un taller en que hay muchas veces miembros de varias comunidades que vienen, todos van por este proceso, tienen 3, 4 días cuando están allí reunidos y usando Seymour, Wise o Flex, comienzan a coleccionar palabras. Y muchas veces lo que se hace es se convierta en una competencia. Entonces los de una comunidad dicen, encontramos 2,000 palabras hoy. Y otra comunidad dice, bueno, nosotros 2,200. Y así comienzan a competir para ver quiénes pueden identificar y documentar más palabras. Y al terminar, quien tiene el mayor número de palabras en su diccionario, ellos ganan un premio o un certificado o algo. Entonces es una manera de guardar un espacio de tiempo en que pueden enfocar y concentrar en este proceso y también de motivarlos de hacerlo, porque es una competencia, es algo que ya cuando ya entienden qué es la meta, cómo hacerlo, que pueden hacerlo con mucho entusiasmo y produce rápidamente una colección grande de palabras. Generalmente en el pasado, cuando elaboramos diccionarios o glosarios, un glosario tal vez tenía lo más 1,000 palabras. Un diccionario, si llegaba a 5,000 palabras, fue grande. Entonces ya con eso podemos recopilar muchos más datos y elaborar diccionarios mucho más completos usando este método. Y se está organizado generalmente por ámbito semántico o campo de conocimiento usando nuestro término o un dominio de uso. Entonces pueden comenzar pensando en cierto campo de conocimiento. ¿Cuáles son todas las palabras que tienen que ver con cierto campo de conocimiento? ¿Cuáles son las palabras relacionadas? ¿Cuáles son las palabras sinónimas? ¿Cuáles son las palabras antónimas? Y así pueden comenzar a explorar, expandiendo el campo del vocabulario que están investigando. Y eso ayuda mucho también en encontrar términos especiales que muchas veces existen en un idioma y nosotros que no hablamos el idioma ni tenemos idea que uno puede distinguir entre tantas flores o tantos animales, o que hay otro sistema de categorizar a las plantas o los animales. Y esta es una manera de terminar su Nuevo Testamento. Y así y salieron con un diccionario de 5,000 palabras, que fue gran cosa. Ahora con esto se puede hacerlo mucho más rápido y más antes en el programa, más temprano en el proceso del desarrollo. Otro método que quiero mencionar. Sí. Okay. Sí, yo vi que estaba conectando. No.
Muy bien. Entonces, otro método que quería mencionar es esto de historias orales, que no es, cuando hablamos de diccionarios, generalmente pensamos en libros. Cuando hablamos de Bloom, estamos pensando en libros, en la alfabetización, pero ¿cuáles son los métodos que podemos usar para promover el uso oral o para mantener el uso oral o para aprovechar que esta es una cultura oral? No van a usar mucho la literatura, pero sí van a transmitir información en forma oral. Entonces, ustedes van a aprender mucho más sobre esto en las próximas 3 semanas en Huaraz, pero esto vale mencionar este método de historias orales, que es un proceso de capacitar a la comunidad en el desarrollo de una literatura oral, que ellos pueden identificar los campos de conocimiento que quieren transmitir en esta forma y comenzar a elaborar historias, una manera de transmitirlo. Generalmente, o más que todo, se ha aplicado a la transmisión del contenido bíblico. Muchas de las historias orales tienen el contenido bíblico y la capacitación consiste en capacitar a personas que pueden contar las historias en una forma correcta, que incluyen toda la información necesaria, que no cambian nada de los detalles, que los están interpretando bien, entendiendo bien de qué se trata la historia. Y es un proceso muy similar al proceso de traducción escrita, en que siempre tiene que haber chequeos, revisiones para ver que el contenido es fiel a lo que dice la Biblia, que no es, voy a contarles una historia de la Biblia y salgo usando ideas propias o prestando de leyendas o combinando con otra información, y que no estoy metiendo interpretaciones personales, sino que sea una historia que realmente comunica el contenido bíblico en una forma fiel, que explica bien el contenido y que puede y que se puede entender por la comunidad. Y así es un método que tiene que nos da muchas oportunidades en comunidades donde la alfabetización no va a tener éxito o donde no hay deseo de usar la Biblia en forma escrita. Y así se puede usar para eso, pero también hay posibilidades de usarlo para otro contenido. El método se ha desarrollado más para divulgar la información de la Biblia, pero hay otra información también que se puede transmitir de esta manera. Entonces, por ejemplo, podría ser que hay necesidad de información sobre la salud. Entonces, se puede pasar esa información en forma de historias que explica una situación que son interesantes de escuchar, pero también que educa, enseña a la población sobre ciertas enfermedades. Hay un ejemplo en cuanto a la SIDA que han usado mucho en África, que se llama La historia de Kande, que habla de una muchacha que sus padres murieron de la SIDA, entonces ella está sola y ¿qué hace ella para sobrevivir? ¿Qué son sus necesidades? Y es para
animar a las iglesias de ayudar a los huérfanos los víctimas de la SIDA. Y así, usando esta historia, salió primero en forma impresa, pero también se puede usar esa historia para educar, para informar a la población de las necesidades, de cómo cuidar, tener cuidado, cómo prevenir las enfermedades y cosas así. Y yo supe en Sudán de un seminario bíblico que estaba completamente oral. No usaban libros. Entonces enseñaban teología, historia bíblica, doctrina, todo lo enseñaban por medio de historias. Y tenían todos los alumnos que no era necesario que uno sea alfabetizado para entrar al seminario a estudiar, porque todo estaba en una forma oral. Entonces, eso es no sé cómo ha resultado. Yo sé que lo estaban haciendo, pero no he escuchado más de si ha seguido, si han tenido mucho éxito, que está un poco contra la corriente hacer algo así, a ese nivel, sin usar libros, sin usar la forma escrita. Pero por lo menos hay algunos que están tomando en serio que hay culturas orales y debemos buscar la manera de comunicar información, toda la información que necesitan, lo de adentro, lo de afuera, de toda la información, todos estos campos de conocimiento sean comunicados en una forma oral. Entonces, van a aprender estas 3 semanas de mis compañeros de estos métodos, cómo elaborar historias, cómo trabajar con comunidades y pueden ver que es un método muy útil y que es muy eficaz. Ha tenido muy buenos resultados. Muy bien, estos son las herramientas, los recursos, los métodos que yo he podido recopilar solo son una muestra nada más de lo que está ahí. No he investigado mucho de los otros programas para manejar archivos de sonido, para hacer revisiones. Hay por lo menos 5 que yo conozco que uno puede usar para todo eso. Eso es de otro curso. Pero creo que para este curso, pensando en cómo colaborar con la comunidad, aquí hay algunos recursos que pueden servir para involucrar a los miembros de la comunidad en los pasos primeros, los pasos tempranos de un programa. A ver si hay otras preguntas o comentarios que quieren hacer. Rebeca. Con respecto a lo de historias orales, yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado justo en ese tema de historias orales. Nos dieron un compendio de historias para ser contadas y nuestro profesor era muy bueno. Entonces era un viejito y gordito, pero anhelábamos que fuera el día del curso, porque él nos daba el ejemplo contándonos la historia y después teníamos tiempo para practicar eso. Pero cada vez que nos contaba una historia nos trasladaba literal a lo que nos estaba contando. Y fue una experiencia bien bonita. Y fue como, no sé, yo aprendí bastante y siempre me gustaba mucho ir a escuchar sus historias. Entonces, más que una clase o un taller o lo que sea, fue como que me quería sentar como niña chiquita hasta adelante donde él estaba para escuchar lo que estaba contando. Entonces, realmente, si a nosotros que podemos leer y escribir y nos gusta hacerlo, nos impacta también o nos gusta escuchar las historias, cuanto más las personas que no están alfabetizadas, ¿no?
Entonces sí creo que es una herramienta bien importante, que sería muy chido, muy bonito que todos nosotros pudiéramos usarlas en alguna forma. Sí, sí, es cierto, aún nosotros que ya estamos alfabetizados, más acostumbrados a leer que usar métodos orales para comunicar. Si uno piensa en la iglesia cuando están escuchando un sermón, ¿qué es lo que recuerdan del sermón? Son los ejemplos, las historias. Yo apenas puedo recordar los puntos importantes, pero sí puedo recordar, contó la historia de su nieta y cuando preguntó la abuela, y eso me recuerda, porque las historias son muy llamativos, conectan con nuestras vidas y así. Yo supongo que ustedes van a recordar más los ejemplos y historias que yo he contado en este curso que los puntos importantes del libro, porque son más recordables, más impactantes. Y eso es la ventaja de estos métodos orales que conectan con nuestras vidas. Podemos imaginar el lugar, podemos imaginar los personajes, podemos ponernos en esa situación. Mientras que si yo le digo, bueno, la geografía de Palestina es así, no van a recordar mucho. Es seco, ¿no? Y así, entonces hay muchas ventajas en la comunicación y lo que tenemos que hacer desde la perspectiva académica es estudiar cómo se usan historias, cuáles son las clases de historias que se cuentan, qué es la forma en que se cuentan ciertas clases de historias y cómo cambia la forma cuando están hablando de otro tema o es de otro tipo. Una cosa, hay otro taller que muchas veces hacen que es para los que han experimentado traumas, refugiados, mujeres violadas, personas que han experimentado catástrofes, terremotos, cosas así. A veces hacen un taller en que vienen y hacen un estudio bíblico de por qué hay estas situaciones, por qué ocurren. Y una cosa que hacen es, en su idioma, cómo se hace un lamento, cómo lamentan la pérdida de un niño o la muerte de una persona querida. Y en sus propios idiomas escriban salmos de lamento, de lamentaciones, en su propio estilo, en la forma de su cultura, y así pueden aplicar las enseñanzas de la Biblia a su propia situación y pueden llevar estos himnos, estos salmos, poemas a su comunidad, que también ha experimentado estas situaciones terribles, y es una manera de sanar las heridas de estos traumas, que pueden aplicar las escrituras en una forma oral y en una forma cultural apropiada a la cultura, a su propia experiencia. Y se hace oralmente. A veces los escriban, pero no se publica. No hay un libro de lamentos de todos los idiomas, pero es una forma de arte, de poesía, de uso oral del idioma que se puede aprovechar, que se puede valorizar por su uso, demostrar la relevancia del idioma para todas las situaciones de la vida. Muy bien. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? ¿Alguien de a distancia que quisiera compartir?
Muy bien. Yo vi que Mary hizo una aclaración de lo que yo dije al principio de estos. No estoy conectado otra vez. Bueno, lo que Mary dijo es que donde dice emergencias, eso es por supuesto una señal en el hospital. Los otros dos, creo que eso sí es Aymara. Los otros dos en el aeropuerto, ella no sabe qué es el otro idioma. Hay inglés, hay español, pero el otro idioma no sabe qué es. Puede ser un idioma muy local de esa ciudad o de esa región. Entonces, quiso aclarar. Yo dije que es Aymara, pero no es, parece. Muy bien, entonces muchas gracias. Vamos a salir temprano. Mañana haremos un resumen del modelo del curso y si no lo han hecho todavía, hay evaluaciones del curso. Tendrán tiempo para hacer las evaluaciones. Muy bien, gracias. Descansen después de la tortura de este día.